¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre ti mismo está incompleto? Que dentro de ti yace un poder oculto, escondido en los secretos más antiguos de la humanidad, esperando ser despertado. Este no es un libro común, es un portal, un susurro desde las sombras de la historia, transmitido solo a aquellos que tienen el valor de buscar lo imposible. Aquí no encontrarás meras palabras, sino llaves para abrir puertas que muchos temen atravesar. ¿Por qué ciertos símbolos resuenan en lo más profundo de tu ser? ¿Por qué sientes que las historias del pasado reverberan como ecos en tu alma? Estas páginas no son simples relatos ni enseñanzas olvidadas. Son un espejo que te muestra quién eres realmente y un mapa que señala quién podrías llegar a ser. Cada capítulo es un paso hacia lo desconocido, un lugar donde las reglas del mundo que conocemos se desvanecen. Aquí, cuerpo, mente y alma se revelan como partes de un todo infinito, un microcosmos que refleja los secretos del universo. Pero este viaje no es para todos. Es solo para aquellos que tienen el valor de cuestionar, de explorar los límites de la realidad y de enfrentarse a verdades que pocos pueden soportar. ¿Estás listo para descubrir lo que ha permanecido oculto a plena vista? ¿Listo para abrir los ojos de tu alma y escuchar los secretos que el universo ha guardado para ti? Adelante, cruza el umbral. Lo que encuentres aquí podría cambiar tu vida o transformarla para siempre. Si esta búsqueda de conocimiento resuena en ti, te invitamos a suscribirte a este canal y compartir tus comentarios. Tus pensamientos, preguntas y descubrimientos son fundamentales para enriquecer esta comunidad que busca algo más allá de lo superficial. No recorras este camino solo. Juntos podemos desvelar los misterios del universo. Suscríbete ahora y acompáñanos en este fascinante viaje hacia lo desconocido. Primera parte. La simbología del cuerpo humano. Las Escrituras dicen que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esta afirmación no solo aparece en la Biblia cristiana, sino también en numerosos textos sagrados de seres iluminados. Los patriarcas judíos enseñaban que el cuerpo humano es un microcosmos, un pequeño universo creado a imagen del macrocosmos, el gran universo. Esta analogía entre lo finito y lo infinito ha sido descrita como una de las claves para descifrar los secretos de las Escrituras sagradas. No cabe duda de que el Antiguo Testamento es, en cierto sentido, un manual de fisiología y anatomía, al menos para quienes lo leen desde una perspectiva científica. Las funciones del cuerpo humano, las cualidades de la mente y los atributos del alma fueron personificados por los sabios de la antigüedad, quienes construyeron un gran drama sobre su interacción mutua y su relación con el universo. La humanidad le debe la enseñanza de la analogía al gran egipcio y semidios Hermes, su axioma hermético: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Resume esta conexión. Todas las antiguas religiones se basaban en la veneración de la naturaleza, la cual, en su forma degenerada, ha sobrevivido hasta nuestros días como culto fálico. La adoración a las partes y funciones del cuerpo humano comenzó en la última era de los lemurianos, durante la época Atlante. Esta religión dio origen al culto solar, pero incorporó muchos rituales y símbolos de los sistemas de creencias anteriores en sus enseñanzas. La construcción de templos con la forma del cuerpo humano es una costumbre común a muchos pueblos. El tabernáculo de los judíos, el gran templo egipcio de Karnak, las estructuras religiosas de los sacerdotes abalonios y las iglesias cristianas diseñadas en forma de cruz son ejemplos de esta práctica. Si se colocara el cuerpo humano con los brazos extendidos sobre uno de estos edificios, se podría observar que el altar principal ocupa la misma posición relativa que el cerebro en el cuerpo humano. Todos los sacerdotes de la antigüedad conocían la anatomía y aceptaban que todas las funciones de la naturaleza se reproducían en pequeño dentro del cuerpo humano. Por ello, consideraban al hombre como un libro viviente. Aarón enseñaba a sus discípulos que comprender al ser humano era equivalente a comprender el universo. Estos sabios creían que cada estrella en el cielo, cada elemento en la tierra y cada función en la naturaleza tenían un centro, un polo o una actividad correspondiente dentro del cuerpo humano.
Esta relación entre la naturaleza exterior y la naturaleza interior del hombre, que se mantenía oculta a las masas, constituía las enseñanzas secretas del antiguo sacerdocio. Para los atlantes y los egipcios, la religión era mucho más que lo que se considera hoy en día. Era el rasgo esencial de su vida. Los sacerdotes ejercían un control absoluto sobre millones de hombres y mujeres ignorantes, quienes desde la infancia eran educados para creer que estos patriarcas, con sus solemnes vestiduras y largas barbas, eran los mensajeros directos de Dios. Se creía que cualquier desobediencia a las instrucciones de los sacerdotes atraería la ira del Todopoderoso sobre los transgresores. El poder del templo se basaba en este respaldo, fundamentado en una sabiduría secreta que otorgaba a los sacerdotes el dominio sobre ciertas fuerzas de la naturaleza, así como un conocimiento y una comprensión enormemente superiores a los del estado secular que gobernaban. Estos sabios entendían que la religión era mucho más profunda que el simple acto de cantar mantras e himnos. Reconocían que el camino hacia la salvación solo podía ser recorrido con éxito por aquellos que poseían un conocimiento práctico y científico sobre las funciones ocultas de su propio cuerpo. El simbolismo anatómico que desarrollaron para preservar este conocimiento ha sobrevivido hasta el cristianismo moderno. Sin embargo, parece que la clave para su interpretación se ha perdido. Es una tragedia que los creyentes estén rodeados de cientos de símbolos cuyo significado no pueden comprender. Aún más lamentable es el hecho de que han olvidado por completo que estos símbolos poseen un significado más profundo que las interpretaciones erróneas que han surgido con el tiempo. La idea predominante entre los cristianos de que su fe es la única doctrina verdadera, divinamente inspirada y surgida de manera independiente en el mundo, es profundamente irracional. Un estudio comparativo de las religiones demuestra de manera irrefutable que el cristianismo ha adoptado, adaptado y apropiado conceptos y filosofías de épocas antiguas y de los pueblos paganos de la Edad Media. Entre los símbolos y alegorías religiosas que existían antes del advenimiento del cristianismo, destacan los siguientes conceptos y símbolos paganos. La cruz cristiana proviene de Egipto e India. La mitra triple tiene sus raíces en el culto de Mitra. El báculo pastoral se deriva de los misterios herméticos y griegos. La concepción inmaculada tiene su origen en la India. La transfiguración proviene de Persia. La Trinidad se encuentra en las enseñanzas brahmánicas. La Virgen María como Madre de Dios aparece en al menos una docena de creencias diferentes. Existen más de 20 salvadores del mundo que fueron crucificados. El campanario de las iglesias es una adaptación de las pirámides y obeliscos egipcios, mientras que el diablo cristiano es una variante del tifón egipcio. Cuanto más se profundiza en el estudio de estos temas, más evidente se vuelve que, en realidad, no hay nada verdaderamente nuevo bajo el sol. Un estudio sincero de la fe cristiana muestra claramente que ésta representa la evolución natural de enseñanzas primitivas. Así como existe una evolución de la forma física, también hay una evolución en la religión. Si aceptamos el simbolismo religioso de unas 40 culturas e incorporamos sus enseñanzas a nuestra comprensión, esto nos permitirá, al menos en parte, entender el significado de los mitos y alegorías que hemos adoptado y evitar ser más ignorantes que aquellos de quienes hemos tomado estas ideas. Este pequeño libro está dedicado a explicar el problema de la relación entre el simbolismo del antiguo sacerdocio y las funciones ocultas del cuerpo humano. En primer lugar, debemos comprender que todas las escrituras sagradas están supuestamente selladas con 7 sellos. En otras palabras, se requieren 7 interpretaciones completas para captar plenamente las antiguas revelaciones filosóficas que llamamos escrituras sagradas. Estas no deben entenderse como registros históricos literales. Aquellos que las interpretan literalmente solo perciben una mínima parte de su contenido. Es sabido que Shakespeare, por razones dramáticas, reunió en sus obras a personajes históricos que vivieron en épocas separadas por cientos de años. Sin embargo, Shakespeare no escribía historia, sino drama. Lo mismo ocurre con la Biblia. Su texto desespera a los historiadores cuando intentan sacar conclusiones definitivas. Las escrituras sagradas ofrecen excelentes temas para el debate y constituyen un terreno fértil para discusiones sobre enigmas relacionados con conceptos y la ubicación de ciudades desconocidas.
La mayoría de las ciudades bíblicas que hoy aparecen en guías turísticas recibieron sus nombres cientos de años después del nacimiento de Cristo, dados por peregrinos que asumieron estar cerca de los lugares mencionados en la Biblia. Esto puede convencer a algunos, pero para el pensador crítico es evidente que la historicidad es el aspecto menos relevante de las Escrituras. Cuando la emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande, visitó Jerusalén en el año 326, descubrió que no solo había desaparecido todo rastro del cristianismo, sino que en la colina, hoy aceptada como el Gólgota, se erigía un templo dedicado a la diosa Venus. Aproximadamente 400 años después de la muerte de Cristo, parecía no haber nadie en Tierra Santa que hubiera oído hablar de él. Esto no significa necesariamente que Cristo no haya existido, pero sí pone en duda el halo de milagros y la atmósfera sobrenatural que el cristianismo moderno ha construido en torno a su figura, una narrativa en gran parte mitológica. Al igual que otras religiones, la fe cristiana ha acumulado un conjunto de leyendas fantásticas que fomentan la superstición y que con el tiempo se han convertido en sus propios enemigos. Han tomado al humilde maestro de moral de Nazaret, al hombre que amaba a su prójimo, y han edificado sobre él una superestructura de idolatría que no ama a nadie y que solo sirve a sus propios fines. Así como Buda en la India reformó los conceptos predominantes de Brahma en su época, Jesús reformó la fe de Israel y presentó a sus discípulos y al mundo una doctrina basada en lo que ya existía, pero adaptada a los problemas y necesidades de su tiempo. Los esenios, quienes educaron a Jesús, eran de origen egipcio o indio, y su fe integraba lo mejor del pasado. Los relatos transmitidos están fuertemente cargados de alegorías, y las mentes simples son sumergidas en un vasto océano de lo sobrenatural. Sin embargo, esto no ocurrió sin un propósito, ya que, al igual que Shakespeare utilizó la historia para transmitir verdades esenciales, las escrituras emplean el simbolismo para comunicar enseñanzas profundas. Parece que, de manera similar, los historiadores de Jesús han utilizado el carácter del hombre como base fundamental para un gran drama. Él se convierte en el héroe de una historia sellada 7 veces, y aquellos cristianos que han estudiado los símbolos pueden encontrar en esta historia la clave de los verdaderos misterios cristianos. Entonces comprenderán que las Escrituras son la historia eterna, que no pertenece a una nación o pueblo en particular, sino que es un relato universal. La historia de todas las naciones y todos los pueblos. Por ejemplo, es algo maravilloso estudiar la vida de Cristo a la luz de la astronomía. Él es el Sol, y sus discípulos son los 12 signos del zodíaco. Entre las constelaciones encontramos las escenas de su obra, y en la precesión de los equinoccios se narra su nacimiento, su crecimiento, su plenitud y su muerte por la humanidad. Por otro lado, las sustancias químicas, que son sometidas a prueba en un tubo de ensayo, nos revelan, de manera simbólica, la vida del maestro, pues con la clave de la química, las escrituras se convierten en otro libro. Sin embargo, en este libro en particular, nos referimos únicamente a la relación entre estas alegorías y el cuerpo humano. Descubrimos que la vida de Cristo, tal como se presenta en los Evangelios, ha sido moldeada artificialmente para que coincida perfectamente con la vida de una docena de otros salvadores de la humanidad, ya que todos ellos también son mitos astronómicos y fisiológicos. Todos estos mitos se remontan a la antigüedad más temprana, cuando los pueblos primitivos utilizaban el cuerpo humano como unidad simbólica y personificaban a dioses y demonios en los órganos y funciones del cuerpo. Entre ciertos escritores cabalísticos, vemos que la Tierra Santa fue esbozada en función del cuerpo humano, y que sus diversas ciudades representan centros de conciencia dentro del hombre. Aquí se abre un campo de estudio maravilloso para aquellos que desean explorar los antiguos misterios con profundidad y sinceridad. No albergamos la esperanza de agotar el tema, pero si con este pequeño libro obtienen la clave para seguir esta línea de pensamiento hasta hacerla completamente suya, al final se les revelará uno de los secretos del divino libro de la Revelación. Parte 2. Los 3 mundos. Según las enseñanzas de las escuelas de misterios, el cuerpo humano se divide en 3 grandes partes, y de manera análoga, se dice que el universo externo está compuesto por 3 mundos: el cielo, la tierra y el infierno.
El cielo es el mundo superior, y por una razón desconocida, se supone que está arriba. Aunque Emerson ha demostrado de manera concluyente que, debido a la rotación de la Tierra, lo que está arriba y abajo cambia constantemente de lugar. Casi todas las religiones enseñan que Dios habita en el cielo. A sus seguidores se les enseña que Dios está por encima de ellos. Por eso levantan sus manos en oración y dirigen su mirada hacia el cielo cuando piden o suplican algo. En algunos países, se cree que Dios habita en las cimas de las montañas, que son los puntos más altos del mundo. Sea cual sea su ubicación y quien quiera que sea, el lugar de su morada se encuentra en lo alto, desde donde protege el mundo que está abajo. Entre el cielo y el infierno, el mundo inferior, se encuentra la tierra, a la que los escandinavos llamaban Midgard o Jardín Medio. Flota en el espacio y es la morada de los seres humanos y otras criaturas vivientes. Está conectada con el cielo a través de un arco iris, que actúa como un puente por el cual los dioses descienden, mientras que sus cráteres volcánicos y fisuras se consideran conexiones con el infierno, el lugar de la oscuridad y el olvido. Aquí, entre los reinos del cielo y la tierra, existe, como Goethe señala, la naturaleza, los campos verdes, los ríos que fluyen y el poderoso océano. Estos elementos existen únicamente en el mundo intermedio, que es una especie de terreno neutral, donde los ejércitos del bien y del mal libran su eterna batalla del Armagedón. Abajo, en la oscuridad, las llamas, las penas y los sufrimientos, yace el mundo que hemos denominado infierno. Este es el más bajo, pues así como consideramos el cielo como arriba, hacemos lo mismo con el infierno como abajo. Mientras tanto, este lugar intermedio, la tierra, parece ser la línea fronteriza entre ambos. En el infierno residen las fuerzas del mal, las lágrimas, los dolores profundos y los poderes destructivos que constantemente traen sufrimiento a la tierra y buscan incansablemente derrocar el trono de los dioses en el cielo. Todo este sistema es, en su totalidad, un mito anatómico. El mundo celestial de los antiguos, el templo de la justicia en la cima de la montaña, simboliza el cráneo con su contenido divino, la morada de los dioses dentro del hombre. Se le llama arriba porque ocupa el extremo norte de la columna vertebral humana. Se dice que el templo de los dioses que gobiernan la tierra está ubicado en el polo norte, el cual, por cierto, se representa como la morada de Santa Claus. El polo norte simboliza el lado positivo de la columna vertebral del señor planetario. Santa Claus, que desciende por la chimenea con una rama siempre verde y el árbol de Navidad en la estación en que la naturaleza está muerta, tiene una hermosa interpretación masónica para aquellos que deseen estudiarla. Lo mismo ocurre con el maná que descendió para alimentar a los hijos de Israel en el desierto. Este maná es una sustancia que desciende del cerebro a través de la médula espinal y cuyo contenido está simbolizado por la flor. La columna vertebral es la escalera de Jacob, que conecta el cielo con la tierra, mientras que sus 33 peldaños representan los grados de la masonería y los años de vida de Cristo. En la parte superior de estos peldaños, el candidato asciende a un nivel de conciencia para alcanzar el templo de la iniciación, que se encuentra en la cima de la montaña. En este lugar majestuoso, con su cúpula y un orificio en el suelo llamado Foramen Magnum, tienen lugar las iniciaciones del gran misterio. Las montañas del Himalaya, con sus picos, representan los hombros y la región superior del cuerpo. Estas son las montañas más altas de la tierra, y en su cumbre más elevada se alza el templo, que, al igual que en el cielo de los griegos, descansa sobre los hombros de Atlas. Curiosamente, la vértebra superior de la columna vertebral humana se llama Atlas, y sobre ella descansa la base del cráneo. Dentro del cerebro hay una serie de cavidades y circunvoluciones, donde, según las leyendas orientales, habitan los sabios, yogis y ermitaños. Se dice que las cuevas de los yogis se encuentran cerca de la fuente del Ganges. Cada religión tiene su río sagrado. Para los cristianos es el Jordán, para los egipcios el Nilo y para los hindúes el Ganges. Este río sagrado simboliza el canal espinal que fluye entre los picos montañosos. Los santos en su retiro representan los centros sensoriales del ojo espiritual que residen en el cerebro humano y son los 7 durmientes del Corán,
quienes deben permanecer en la oscuridad de sus cuevas hasta que el fuego espiritual los vitalice. El cerebro es la cámara superior a la que se refieren los evangelios, donde Jesús se reunió con sus discípulos. Se ha dicho que los discípulos representan las 12 circunvoluciones del cerebro. Estas 12 estructuras envían sus mensajes a través de los nervios hacia el cuerpo, con el propósito de convertir a los gentiles o predicar el evangelio en campo abierto. Estas 12 circunvoluciones se agrupan en torno a la apertura central del cerebro, el tercer ventrículo, que es el santo de los santos, el asiento de la misericordia. Allí, entre las alas extendidas de los ángeles, Jehová habla con el sumo sacerdote, y es en este lugar donde la gloria de la Shejiná se manifiesta día y noche. Desde este punto, finalmente asciende el Espíritu. El Gólgota, la calavera, es una realidad clarividente. El Espíritu no solo abandona el cuerpo, sino que también entra a través de la bóveda craneal, lo que probablemente dio origen a la historia de Santa Claus y su chimenea. La Trinidad en el ser humano habita en las 3 grandes cámaras del cuerpo, desde donde su energía se irradia a los 3 mundos. Estos centros son el cerebro, el corazón y el sistema reproductivo. Son las 3 cámaras principales de la pirámide, y también los lugares donde ocurren las iniciaciones del aprendiz, el compañero y el maestro masón. Todos estos grados pertenecen a la logia masónica azul. En estas 3 cámaras residen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, simbolizados por la palabra de 3 letras AM. La transformación, regeneración y desarrollo de estos 3 grandes centros se logra mediante la repetición de la palabra perdida, que constituye el gran misterio de la orden masónica. De los nervios espinales provienen impulsos y fuerzas vitales que permiten esta transformación. Por ello, se aconseja al masón que preste suma atención a su palabra sustitutiva, que significa la médula de los huesos. En el cerebelo, o cerebro posterior, recae la responsabilidad del sistema motor del cuerpo humano. Este es el único cerebro desarrollado en el reino animal. Allí se encuentra la formación de un pequeño árbol, que debido a su forma arbórea, ha sido simbolizado como una rama de acacia, mencionada en una alegoría masónica. Los 2 hemisferios cerebrales fueron llamados por los antiguos Caín y Abel y desempeñan un papel crucial en la leyenda del castigo de Caín, que representa, en sentido literal, el castigo por el desequilibrio. Cuando Caín mata al espíritu del equilibrio, es condenado a vagar por la tierra. Posee un cráneo notable que perteneció originalmente a un individuo de gran calidad orgánica. Sin embargo, este cráneo lleva la marca de Caín. Este hombre albergó un odio profundo hacia otra persona y lo cultivó con esmero. Guardar rencor puede convertirse en una de las cosas más peligrosas. Juró que si alguna vez encontraba a su enemigo, le arrancaría el corazón y se lo arrojaría al rostro. Pasaron los años y su odio no se apagó. Finalmente encontró a su enemigo, lo atacó y cumplió su promesa. Fue ahorcado por su crimen, pero su cráneo, testigo de su cerebro, revela un hecho interesante. El hemisferio derecho, bajo la influencia de Mercurio, el planeta de la inteligencia, domina el lado izquierdo del cuerpo. Por otro lado, el hemisferio izquierdo, controlado por Marte, el espíritu de la ira y el impulso, controla el lado derecho del cuerpo. Así, su fuerte brazo derecho, alimentado por el odio y regido por Marte, creció en volumen y fuerza. La parte posterior del hemisferio izquierdo se desarrolló exactamente al doble del tamaño de su contraparte derecha. Este hombre permitió que Marte dominara su naturaleza. La inestabilidad de Marte lo controló y pagó con su vida. La maldición de Caín es un desequilibrio que la ciencia reconoce. Existe una línea muy fina que separa la genialidad de la locura, y cada vicio predominante debe pagarse con un desequilibrio. La desarmonía altera nuestra percepción, y una percepción errónea siempre conduce al sufrimiento. En el cráneo se encuentra el centro de control que regula las actividades del cuerpo. Cada función que ocurre por debajo del cuello es gobernada por un centro de conciencia en el cerebro. Esto se demuestra con lesiones en ciertas áreas del cerebro que pueden paralizar distintas partes del cuerpo. La ciencia médica ha descubierto que la médula espinal es una extensión del cerebro, y algunos científicos afirman que la médula espinal puede poseer inteligencia a lo largo de todo su recorrido. Esta médula es la espada flamígera
que se alza verticalmente en las puertas que cierran el jardín del Edén. El jardín del Edén es el cráneo, donde crece un árbol con dos tipos de frutos. El cerebro está lleno de cámaras y galerías sublimes que corresponden a las bóvedas y arcos de los templos. Sin duda, el tercer ventrículo es la cámara del rey en la Gran Pirámide. La médula espinal es la serpiente de los antiguos, mencionada también en algunas culturas de Centro y Sudamérica. El dios salvador es llamado Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Este ha sido siempre su símbolo. Es la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Los 9 anillos en la cola de la serpiente representan el número del hombre, así como las vértebras sacras y coxígeas, en cuyos centros reside el misterio de la evolución humana. Este misterio se refleja en el cuerpo físico y se reproduce en el cerebro, donde se copia de manera análoga. En este contexto, existen dos formas humanas embrionarias, una masculina y otra femenina, que están entrelazadas en el cerebro. Estas formas representan el yin y el yang de la cultura china, los dragones negro y blanco que se muerden entre sí. Una de estas figuras tiene la glándula pineal como órgano de expresión, mientras que la otra posee la hipófisis. Estas glándulas de secreción interna tienen una gran importancia en el desarrollo de la conciencia humana. Aunque aparentemente no tienen una función visible, no están atrofiadas. Como la naturaleza no conserva órganos innecesarios, deben desempeñar un papel fundamental. Se sabe que estas glándulas son más grandes y activas en personas con un alto desarrollo mental, mientras que en individuos con menor desarrollo o con ciertas deficiencias congénitas son pequeñas. Estas dos glándulas se conocen como la cabeza y la cola del dragón de la sabiduría. Funcionan como los polos de un circuito eléctrico, en el que todo el cuerpo actúa como una batería. La hipófisis, situada en la silla turca del esfenoides, justo detrás y un poco por debajo del puente nasal, está conectada al tercer ventrículo por un fino canal llamado infundíbulo. Es el polo femenino o centro negativo y es responsable de la expresión de la energía física. Su actividad regula en gran medida el tamaño y peso del cuerpo. Además, actúa como un termómetro que detecta cualquier alteración en la cadena de glándulas internas. La endocrinología, el estudio de las glándulas internas y sus secreciones, aún se encuentra en un estado embrionario. Sin embargo, algún día será reconocida como una de las ciencias médicas más importantes. En la antigüedad, la hipófisis fue simbolizada de diversas maneras. La réplica de los alquimistas, la boca del dragón, la Virgen María, el Santo Grial, la luna creciente, el baño purificador, uno de los querubines del arca, la Isis de Egipto, la Gada de la India y la boca del pez. Con razón podría llamarse la esperanza de la gloria del hombre físico. En el otro extremo del tercer ventrículo, un poco más arriba, se encuentra la glándula pineal, que se asemeja a una piña, de donde proviene su nombre. Sir Ernest Alfred Wallis, curador de antigüedades egipcias en el Museo Británico, menciona en una de sus obras la costumbre egipcia de llevar piñas sobre la cabeza. En los papiros, estos conos aparecen representados sobre las cabezas de los muertos cuando comparecen ante Osiris, el señor del inframundo. Sin duda, este símbolo hace referencia a la glándula pineal. En algunas tribus africanas existía la costumbre de atarse pedazos de grasa en la cabeza y dejarlos derretir bajo el sol, permitiendo que la grasa corriera sobre el cuerpo como parte de un ritual religioso. Curiosamente, los nativos americanos llevaban plumas en el mismo lugar donde los monjes cristianos se rasuran la tonsura. Los hindúes enseñan que la glándula pineal es el tercer ojo, llamado por los budistas el ojo del Dhamma, o el ojo que todo lo ve. En el cristianismo se le conoce como el ojo único. Se dice que en tiempos antiguos, la glándula pineal era un órgano de orientación que permitía al ser humano percibir el mundo espiritual. Sin embargo, con la aparición de los sentidos materiales y de los dos ojos físicos, su uso quedó relegado. Durante la era de la raza lemuriana, este órgano se replegó hasta la posición que ocupa hoy en el cerebro. También se cree que los niños, en su proceso de recapitulación evolutiva, tienen un uso limitado del tercer ojo hasta aproximadamente los 7 años. Esto se relaciona con la naturaleza semividente de los niños,
quienes son mucho más sensibles en el ámbito psíquico que los adultos. Se cree que la glándula pineal segrega un aceite llamado resina del árbol de la vida. Esta palabra parece estar vinculada al origen de los Rosacruces, quienes trabajaban con las secreciones de la glándula pineal para lograr la apertura del ojo único, basándose en la afirmación: la luz del cuerpo es el ojo. Si pues, tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La glándula pineal es conocida como la cola del dragón y posee en uno de sus extremos una pequeña protuberancia similar a un dedo. A esta glándula se la llama José, pues se le atribuye ser el padre del hombre divino. La protuberancia similar a un dedo se conoce como el bastón de Dios, o en ocasiones, la lanza sagrada. Su forma se asemeja a los alambiques utilizados por los alquimistas para evaporar líquidos. Es un órgano espiritual que, en el futuro, volverá a ser lo que originalmente fue: un vínculo entre lo humano y lo divino. El dedo vibrante en el extremo de esta glándula es llamado el bastón de Isaí y el cetro del sumo sacerdote. Algunas prácticas enseñadas en las escuelas de misterios de Oriente y Occidente hacen que este pequeño dedo vibre, generando un sonido sordo y zumbante en el cerebro. Este fenómeno puede ser muy doloroso, especialmente para quienes lo experimentan sin comprender lo que está ocurriendo. En el centro del cerebro, rodeado de circunvoluciones, se encuentra el tercer ventrículo, una cámara considerada como una sala de iniciación. A su alrededor están los tres reyes, grandes centros de vida y poder: la hipófisis, la glándula pineal y el tálamo óptico. En esta cámara también existe una pequeña semilla, similar a un grano de arena, que se cree está relacionada con la cripta del rey en la Gran Pirámide. El tercer ventrículo es considerado el asiento del alma, y se dice que el aura que rodea las cabezas de los santos y sabios representa el resplandor dorado que emana de este ventrículo. Entre los ojos, justo encima de la nariz, hay una protuberancia en el hueso frontal del cráneo, conocida como la seno frontal. La ligera elevación que surge de esta protuberancia es denominada en la frenología como el asiento de la individualidad. En este punto se colocan las joyas en la frente de los Budas, y desde aquí también se eleva la serpiente en las coronas del antiguo Egipto. Diversas escuelas místicas enseñan que este es el asiento de Jehová en el cuerpo humano. Aunque su función se manifiesta en el sistema reproductor, su centro de conciencia, como parte de la mente humana, se encuentra en un mar de éter azul dentro del seno frontal, conocido como el velo de Isis. En el estudio del cuerpo humano, los clarividentes describen este centro como un punto oscuro que no puede ser analizado. La colina palatina de la antigüedad, donde se construyeron los templos de Júpiter y Juno, también tiene su correspondencia en el cuerpo humano. La estructura del hueso del paladar forma una especie de colina, y sobre ella, en línea recta, se encuentran las dos órbitas oculares, que eran vistas como Júpiter y Juno en el mundo antiguo. La cruz representa, sin duda, el cuerpo humano. Su parte superior es la cabeza, que se eleva por encima de la línea horizontal formada por los brazos extendidos. Como se mencionó anteriormente, las grandes iglesias y catedrales del mundo fueron construidas en forma de cruz, y en el punto que corresponde a la cabeza se encuentra el altar con sus velas encendidas. Estas velas simbolizan los centros espirituales en el cerebro, y la costumbre de colocar una ventana sobre el altar señala la delicada región en la parte superior del cráneo. Este cráneo, llamado la cámara superior, es el sancta sanctorum del templo masónico, al que solo pueden entrar los puros. El hueso con forma de alas, conocido en medicina como el esfenoides, es el escarabajo egipcio, que sostiene en sus garras la hipófisis y eleva las chispas de la inmortalidad, localizadas en el seno frontal. Según los antiguos mitos, los dioses descendían del cielo y caminaban entre los hombres para instruirlos en las artes y las ciencias. De manera similar, las fuerzas divinas del ser humano descienden desde la esfera celestial de su cerebro para llevar a cabo la tarea de construir y restaurar sustancias naturales. Se dice que, al final de la evolución del cuerpo humano, éste se disolverá lentamente y regresará al cerebro, su origen, hasta que no quede nada más que 7 centros esféricos,
irradiando los 7 sentidos de percepción perfecta. Estos son los espíritus ante el trono y los salvadores enviados al mundo para redimirlo a través de las 7 fases de su desarrollo. El ser humano es una planta invertida. Se nutre del sol, al igual que la planta vive de la tierra. Así como la vida de la planta asciende a través del tallo para alimentar sus ramas y hojas, la vida del ser humano, enraizada en el cerebro, desciende para producir un resultado comparable. Esta vida descendente es simbolizada por el mundo de los salvadores, que descienden a la tierra para sacrificarse por la humanidad. Más tarde, estas fuerzas vitales regresan al cerebro y glorifican al ser humano ante todos los mundos de la creación. Por ahora, esto es suficiente sobre el cerebro. Ahora consideremos otra parte maravillosa del ser humano, la columna vertebral. Parte 3. La columna vertebral. La columna vertebral conecta dos mundos, arriba, el cielo, y abajo, la esfera de la oscuridad. Está formada por una cadena de 30 segmentos que protegen la médula espinal en su interior. Esta escalera ósea juega un papel fundamental en la simbología religiosa de los antiguos. A menudo se la describe como un camino o una escalera en espiral. En algunas ocasiones se le representa como una serpiente, un bastón o un cetro. Los hindúes enseñan que el sistema de la columna vertebral posee 3 canales o conductos, a los cuales llaman Ida, Pingala y Sushumna. Estos canales conectan los centros reproductivos inferiores del cuerpo con el cerebro. Los griegos simbolizaban este concepto con el caduceo de Hermes. Este consistía en un bastón largo, el Sushumna, que terminaba en un brote en el centro de la médula oblonga. A cada lado de este brote se encuentran alas curvadas, que representan los 2 hemisferios cerebrales. Enredadas de forma alterna y en espiral alrededor del bastón, aparecen 2 serpientes, una negra y otra blanca, que representan a Ida y Pingala. Los antiguos hindúes tienen una fascinante leyenda sobre la diosa Kundalini. Se dice que la diosa descendió del cielo a través de una escalera o una cuerda hasta una pequeña isla en un vasto océano. Si se interpreta desde la embriología, esta escalera o cuerda simboliza el cordón umbilical, mientras que la isla representa el plexo solar. Cuando la escalera es cortada y la conexión con el cielo se rompe, la diosa, asustada, huye y se esconde en una cueva, el plexo sacro, donde permanece oculta de la vista de los hombres. Como Amaterasu, la diosa japonesa del resplandeciente rostro, Kundalini debe ser sacada de su cueva, pues mientras permanezca allí, el mundo permanecerá en la oscuridad. Kundalini es una palabra sánscrita que significa fuerza serpentina o energía enrollada. Según los sabios orientales, esta energía puede ascender a través del canal central de la columna, el Sushumna. Cuando esta esencia alcanza el cerebro, se abre el centro de la conciencia espiritual y la percepción interna, lo que lleva a la iluminación espiritual. El sistema cultural que permite alcanzar este estado es la enseñanza más secreta de los sabios orientales. Ellos comprenden que esta energía, aunque conduce a la iluminación, también puede ser peligrosamente destructiva. Como la serpiente, el símbolo de esta energía puede ser letalmente venenosa. Desafortunadamente, fragmentos de este conocimiento oculto oriental han llegado al mundo occidental sin la comprensión necesaria. Esto ha llevado a sufrimiento y problemas sin fin, ya que estas grandes verdades, en manos de personas incapaces de entenderlas o aplicarlas correctamente, pueden destruir tanto la inteligencia como la razón. A lo largo de la columna vertebral se encuentran numerosos nervios, ganglios y plexos. Todos ellos tienen un lugar en el simbolismo religioso. Por ejemplo, se dice que los antiguos judíos llamaban al plexo sacro y al ganglio sacrococcígeo las ciudades de Sodoma y Gomorra. En la región renal hay un pequeño plexo, conocido como plexo sagitario, que los antiguos identificaban con la ciudad de Tarso, donde Pablo luchó contra las bestias. Las enseñanzas ocultas superiores afirman que los centros nerviosos o flores de loto de la columna vertebral son polos negativos que reflejan los 7 grandes centros de conciencia positiva en el cerebro. Estos 7 centros funcionan a través de los demás centros situados en la columna vertebral, del mismo modo en que los 7 espíritus ante el trono actúan a través de los planetas.
El estudiante es advertido de no trabajar con los centros en la columna vertebral, sino con los centros superiores, los centros cerebrales. El errante vagar de los hijos de Israel en el desierto, la peregrinación de los musulmanes a la Meca y las interminables peregrinaciones de los santos hindúes, que pasan su vida viajando de un templo a otro, simbolizan el peregrinaje del fuego espiritual, o kundalini, a través de los centros nerviosos a lo largo de la columna vertebral. Siguiendo ciertas instrucciones, esta fuerza se dirige hacia los centros, uno por uno, hasta que, vista clarividentemente, aparece como una especie de flores brillantes, de las cuales surgen haces de luz en forma de rayos, similares a los pétalos de las flores. Cada una de estas flores de loto tiene un número diferente de pétalos, dependiendo de las ramificaciones nerviosas que de ellas dependen. Se dice que el Logos, cuando llegó el momento de crear el universo material, entró en un estado de profunda meditación y concentró la fuerza de su pensamiento en los 7 centros, que se asemejan a los 7 mundos. Esta fuerza vital, que descendió gradualmente desde el cerebro, el gran mundo superior, penetró en cada uno de los lotos, uno tras otro, trayendo los mundos inferiores. Cuando este fuego espiritual finalmente penetró en el centro más bajo, se creó el mundo físico, y su fuego permaneció en la base de la columna vertebral. Cuando el mundo regrese al Logos y éste alcance nuevamente la forma más alta de conciencia, esto sucederá porque ha retirado la vida de estos 7 centros, comenzando desde los inferiores y llevándola de nuevo al cerebro. Así, el camino evolutivo de todos los seres vivos es elevar el fuego, cuyo descenso permitió su manifestación en estos mundos inferiores, y cuyo ascenso los devolverá a la armonía con los mundos superiores. Este mito de la fuerza vital, que desciende y gobierna los mundos, se encuentra en todos los pueblos civilizados de la Tierra. Ese es Hiram Abiff, quien construyó el templo de los masones, el cuerpo, y fue asesinado por los 3 vehículos que él mismo creó. Se asemeja a Cristo, quien murió por los pecados del mundo, en el sentido de que este fuego de la columna vertebral es una fuerza retorcida y serpenteante. En todo el mundo se ha usado la serpiente para representar a los salvadores del mundo. El Uraeus, el símbolo de la serpiente que los sacerdotes egipcios llevaban en su frente, era un símbolo de Kundalini, la cobra sagrada que, al ser elevada en el desierto, salvó a todos los que la miraban. Moisés y la serpiente de bronce, al igual que el cerebro, es el centro del mundo divino, y el plexo solar es el centro del mundo humano. Este último, que representa la semiconciencia, conecta el subconsciente abajo con la conciencia arriba. El ser humano no solo es capaz de pensar con el cerebro. Una cierta fase del pensamiento también se genera a través de los centros nerviosos del plexo solar. Antes de continuar, es aconsejable describir la diferencia entre un médium y un clarividente. Para la mayoría de las personas no hay diferencia, pero para el místico, estas 2 fases de la percepción espiritual están separadas por los límites de todos los estadios de desarrollo del ser humano. Un vidente es alguien que ha elevado la energía serpentina de la columna vertebral hasta el cerebro. A través de su desarrollo, se ha ganado el derecho de percibir los mundos invisibles con la ayuda del tercer ojo o la glándula pineal. Este órgano de la conciencia, que conectaba a los seres humanos con los mundos invisibles hace millones de años, se cerró en el período cuando los órganos sensoriales comenzaron a desarrollarse para percibir el mundo objetivo. Sin embargo, los ocultistas pueden, a través del proceso de desarrollo que ya hemos mencionado, reabrir este ojo y explorar los mundos invisibles a través de él. El vidente no nace, se hace. En cambio, los médiums nacen, no se hacen. El vidente puede convertirse en tal solo después de años, a veces incluso tras vidas enteras de autodesarrollo. Un médium, en cambio, puede obtener ciertos resultados en pocos días, simplemente sentándose en una habitación oscura o aplicando técnicas similares. El médium utiliza el plexo solar como espejo, y en sus nervios sensibles se reflejan imágenes registradas en los planos invisibles a través del vaso, la puerta al cuerpo etéreo. El médium permite que las constituciones espirituales de inteligencia sin cuerpo entren en su mente, lo que da lugar a la audición de voces y otras manifestaciones psíquicas.
La escritura automática es posible cuando el brazo etéreo de una inteligencia extranjera toma el control temporal del brazo físico del médium. Sin embargo, esto solo es posible cuando el médium retira su doble etéreo del brazo, ya que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La separación periódica de las fuerzas vitales del brazo puede, sin embargo, tener consecuencias catastróficas, hasta llegar a la parálisis. La mediumnidad es antinatural para el ser humano, mientras que la clarividencia es el resultado natural del crecimiento y desarrollo de la naturaleza espiritual. Hay 100 médiums por cada vidente, porque uno puede convertirse en vidente solo mediante el autocontrol y el ejercicio de una gran fuerza, mientras que los individuos más débiles, enfermos y nerviosos, logran los mejores resultados como médiums. El vidente desarrolla su mente llenándola de conocimiento útil, mientras que la primera instrucción para alguien que desea ser médium es vaciar su mente. La razón por la que la mediumnidad a través del plexo solar representa un retroceso puede resumirse de la siguiente manera. Los espíritus grupales que controlan el reino animal ejercen sus funciones generando imágenes en el plexo solar. El animal que no tiene cerebro autoconsciente piensa con el cerebro del espíritu grupal con el que está conectado a través de hilos magnéticos invisibles. Estos hilos transmiten las impresiones y las imágenes al sistema nervioso simpático. Dado que el animal no tiene voluntad propia, obedece incondicionalmente sus impulsos. El ser humano, en cambio, se controla a sí mismo a través del sistema nervioso cerebroespinal, ya que ha desarrollado su individualidad y ya no está gobernado por el sistema nervioso simpático. Exponerse a los impulsos que vienen a través del plexo solar obstaculiza su propio desarrollo, ya que impide que el sistema nervioso cerebroespinal controle su destino. El ser humano siempre ha preferido apoyarse en factores externos. No le gusta enfrentarse a los problemas y resolverlos con el cerebro que Dios le dio. Por eso busca el apoyo de los mundos invisibles y pide ayuda para realizar trabajos que debería hacer por su propia fuerza. Miles de personas asumen la responsabilidad del médium, ya que muchos siguen este camino porque cientos de personas desean hablar con sus seres queridos fallecidos o recibir información secreta sobre valores de acciones. Los que promueven cosas que no harían ellos mismos son personalmente responsables, ya que han permitido estas acciones a otras personas a través de su egoísmo. La diferencia entre el espiritismo y la clarividencia se encuentra, por lo tanto, cerca de la mitad de la columna vertebral. Es la diferencia entre lo negativo y lo positivo. La diferencia que existe entre la oscuridad de una habitación, donde se realiza una sesión espiritista a la medianoche, y la ceremonia a mediodía en un templo. Todos los órganos del cuerpo humano tienen un significado religioso. El corazón, con sus cámaras, es en sí un templo, construido sobre la montaña del diafragma. El vaso, con su pequeño cuerpo en forma de sombrero, concentra los rayos solares y es responsable del cuerpo etéreo. Es este cuerpo etéreo, que está envuelto en el vaso, el que guía los glóbulos blancos en el sistema circulatorio. Sabemos que el cuerpo humano fue la inspiración para casi todas las invenciones mecánicas. Las bisagras de las puertas fueron copiadas del cuerpo humano, al igual que los pomos y el receptáculo o cavidad que las contiene. Se nos dijo que la primera instalación de las tuberías fue modelada según los sistemas circulatorios arteriales y venosos. Cientos de máquinas y dispositivos fueron inspirados por los movimientos finos del funcionamiento de nuestros propios vehículos. Porque el cuerpo humano es la máquina más maravillosa que uno pueda imaginar. Por eso, el mejor camino para la mente humana es estudiar la estrecha relación entre el sistema reproductivo inferior y el cerebro en la parte superior, reconociendo que el cerebro es un sistema reproductivo positivo. Esto se debe naturalmente a la médula espinal, que conecta a ambos sistemas. En un momento determinado, se abren una serie de pequeñas puertas que separan el cerebro del sistema reproductivo, y el flujo de energía se convierte en un túnel abierto. Así, cada impulso se transporta inmediatamente a ambos extremos del cuerpo. Por esta razón, el candidato hace el voto de castidad, ya que la estrecha conexión entre el cerebro y el sistema reproductivo en los estudiantes avanzados requiere una conservación absoluta de todas las energías vitales. Las amígdalas están directamente conectadas con el sistema reproductivo. De hecho, son parte de su polo positivo,
formado por el cerebro. La lamentable costumbre actual de vacunar a los niños inmediatamente después de su nacimiento y de extraerles las amígdalas tendrá, en algún momento, una degeneración notable de la raza. La mayoría de las amígdalas se infectan porque el niño consume demasiados dulces en sus primeros años. La moral no consiste en extraer las amígdalas, sino en suprimir los dulces. La mayoría de los padres son responsables de la enfermedad de sus hijos, ya sea por ignorancia o por indulgencia, ya que permiten que la inconsciencia infantil, que aún no está controlada por los vehículos superiores, destruya al niño antes de que la vida pueda expresarse completamente. Cuando los niños están enfermos en los primeros años de vida, el médico generalmente encontrará la causa del mal en los padres, no en el niño. El padre o la madre deberían ser responsables del tratamiento adecuado y administrar las pastillas necesarias. Pero si el estómago se mantiene en buen estado, también las amígdalas permanecerán sanas. La economía absoluta que la naturaleza muestra en la construcción de todas sus estructuras sería una prueba suficiente de que el Señor no perdió su tiempo cuando creó las amígdalas y el apéndice. Aparentemente tenía una razón para hacerlo. Sin embargo, estos órganos pobres e inofensivos se han convertido en una mina de oro para los médicos, quienes los extraen ante la más mínima provocación. Se nos dice que la posición erguida del cuerpo humano, que obliga al contenido del área intestinal a viajar hacia arriba parte del tiempo, es la razón de la existencia del apéndice, un órgano que ha desaparecido en los seres que tienen una postura horizontal. Cada órgano no solo tiene su propósito visible, sino también un propósito espiritual invisible. El hombre que intenta llevar su vida preservando sus miembros y partes anatómicas intactos en la medida de lo posible, puede ser envidiado. En cuanto a la deuda de la ciencia con el cuerpo humano, debemos añadir que el sistema decimal es el resultado de contar con los dedos del hombre primitivo, por lo que el número 10 se convirtió en la unidad de conteo. El viejo codo también era la distancia entre el codo y la punta del segundo dedo, o aproximadamente 18 pulgadas. Así sucede cuando retrocedemos en el estudio de las cosas y nos damos cuenta de que casi todo lo que el hombre ha creado es una adaptación del cuerpo con el cual Dios ha envuelto su espíritu. El hombre gradualmente obtiene el control no solo sobre los órganos de su cuerpo, sino también sobre sus funciones. La ciencia determina que ciertos órganos funcionan mecánicamente o automáticamente, pero el ocultismo lo ve de manera diferente, considerando que no hay nada mecánico en cuanto a las funciones del cuerpo humano. Tomemos el ejemplo de un trabajador que lanza un trozo de hierro entre las ruedas y palancas de una máquina que funciona perfectamente. Se escuchará un chirrido y la máquina se detendrá. Sin embargo, si figurativamente lanzamos una llave inglesa en el cuerpo humano, este comienza inmediatamente el proceso para retirarla. Envuelve el elemento extraño con una cápsula e intenta absorberlo. Si esto es imposible, tratará de expulsarlo a través de un canal adecuado. Si estos medios fallan, en muchos casos el cuerpo se acostumbra a la presencia del obstáculo e intenta continuar con sus funciones de alguna manera. Esto demuestra sin duda que las partes orgánicas del hombre poseen una forma inherente de inteligencia. Por lo tanto, no son máquinas, porque ninguna invención mecánica es capaz de poseer inteligencia. Paracelso, el gran médico suizo, quien después de muchos años en el lejano oriente, regresó a Suiza para enseñar medicina, fue el primero en acercar a la Europa occidental su concepto de los espíritus de la naturaleza. Enseñó que las funciones de la naturaleza están bajo el control de pequeños seres invisibles para los sentidos normales, que actúan a través de los reinos de la vida, minerales, plantas, animales y partes del cuerpo humano, y que estos desarrollan inteligentemente bajo el control de la gran jerarquía celestial del escorpión, que está encargada de la construcción de los cuerpos en la naturaleza. Estos seres elementales son las inteligencias invisibles que gobiernan el cuerpo humano y sus funciones. Como resultado de la conciencia humana en constante desarrollo, el hombre gradualmente obtiene el control completo sobre las funciones de sus diversos órganos. Existen dos tipos de músculos, voluntarios e involuntarios. La diferencia radica en que los músculos voluntarios, controlados por la mente consciente del individuo, tienen sus fibras dispuestas en dos disposiciones entrecruzadas, mientras que los músculos involuntarios no presentan fibras cruzadas.
El corazón se consideraba un músculo involuntario, pero ahora comienza a mostrar fibras cruzadas, lo que anticipa los días en los que el hombre podrá regular conscientemente e inteligentemente los latidos de su propio corazón. Lo mismo ocurre con todos los demás órganos, que experimentan los cambios regulares que ocurren en la constitución del hombre. Los santos orientales pueden vivir con gran éxito sin que su corazón lata. Pueden detenerlo y hacerlo latir nuevamente a voluntad, retirando la lengua y bloqueando el paso del aire a los pulmones. Pueden permanecer inmóviles durante meses. Muchos chelas en Oriente lo hacen mientras reciben iniciaciones espirituales fuera del cuerpo físico. Hay informes de santos que fueron enterrados vivos, y cuando se les desenterró semanas después, se descubrió que el cuerpo estaba tan seco como el cuero. Se les echó agua encima y después de un tiempo, el hombre que no había respirado durante semanas se levantó y comenzó a caminar. Este es el resultado del extraordinario control que la mente puede ejercer sobre las funciones del cuerpo. El ocultismo enseña que hay todo un universo dentro del cuerpo humano, que tiene sus mundos, sus niveles, dioses y diosas. Millones de pequeñas células son sus habitantes. Estas están agrupadas en reinos, naciones y razas. Hay células óseas y células nerviosas, y millones de estas pequeñas criaturas se transforman, cuando se agrupan, en una cosa compuesta de muchas partes. El gobernante supremo y Dios de este gran mundo es la conciencia humana, que dice, yo soy. Esta conciencia toma su universo y lo lleva a cada ciudad, cada vez que sube y baja por las calles. Lleva consigo sus 100 millones de sistemas solares, pero dado que son infinitamente pequeños, el ser humano no puede entender que son mundos. De igual manera, somos células individuales en el cuerpo de una creación infinita, que se mueve por la infinitud a una velocidad desconocida. Los soles, las lunas y las estrellas no son más que huesos del gran esqueleto, que está compuesto por todas las sustancias del universo. Nuestras propias pequeñas vidas son simplemente partes de esa vida infinita, que circula y pulsa a través de las arterias y venas del espacio. Pero todo esto es tan vasto que está más allá de la comprensión de ese pequeño yo soy dentro de nosotros. Por lo tanto, podemos decir que ambos extremos son igualmente incomprensibles. Vivimos en un mundo intermedio, con una grandeza infinita por un lado y una pequeñez infinita por el otro. A medida que nuestra evolución se expande, también lo hace nuestro mundo, lo que nos lleva a comprender cada vez más todos estos milagros. Parte 4. Los mundos infernales. En el extremo inferior de la columna vertebral se encuentra el trono del Señor de la Forma, comúnmente conocido como Jehová. Su símbolo es el lingam. Él monta el gran toro de lo terrenal. Su hija es la muerte y la destrucción, sin ser, sin embargo, una forma de maldad. Ella construye los cuerpos que nos otorgan el poder de funcionar en los mundos inferiores. Él los cristaliza a través de líneas de fuerza. La geometría es el esqueleto, y todos los cuerpos que él construye son problemas geométricos, ángulos geométricos que están cristalizados en rocas y piedras. Gradualmente, la cristalización que trae los cuerpos al mundo se vuelve tan densa que ya no puede responder a las sutiles impresiones de la conciencia espiritual. Lentamente se convierte en piedra, y la muerte es el resultado de la misma causa que trajo el cuerpo al mundo. Las primeras razas de la Tierra veneraban los atributos reproductivos de la vida. Sentían que la máxima expresión de la vida era la capacidad de traer nueva vida al mundo. Por lo tanto, el principio dador de vida fue personificado en una deidad que daba vida a todas las cosas, o mejor dicho, que traía a la manifestación la vida latente que no podía crecer ni desarrollarse en el mundo físico sin el vehículo de la sustancia física densa. Para el ocultista, el nacimiento es muerte, y la muerte es un despertar. Los místicos de la antigüedad enseñaban que el nacimiento en el mundo físico era la entrada a una tumba, porque ningún otro plano de la naturaleza es tan distorsionado y limitado como el mundo terrenal. El tiempo y el espacio eran las rejas de las cárceles que aprisionaban el alma, para que viviera en un lugar estrecho. El calor y el frío atormentaban el alma. La vejez la despojó de sus facultades, y la vida del ser humano no era otra cosa que una preparación para la muerte. Ya que la vida se vive a la sombra de la muerte, enseñaban que era una farsa,
una cosa vacía, dorada para la mirada despreocupada, pero sin brillo y carcomida por los gusanos. Si lo analizamos detenidamente, el cuerpo físico se convierte en la tumba, en el cementerio donde el espíritu descansa y espera el día de la liberación, cuando, como una chispa joven, se levantaría de nuevo y dejaría atrás la urna de barro rota. Por eso, en todas las religiones, el mundo inferior se representa como un abismo negro, un lugar donde las llamas con 3 cabezas arrojan las almas condenadas para que sufran en el infierno de su propia creación. Esto se debe a que es cierto que cada raza, según su propia naturaleza, crea los demonios que la atormentan. En el caso de Tifón, el dios egipcio de la destrucción, con cuerpo de cerdo y cabeza de cocodrilo, espera con la boca abierta para devorar a aquellos que no han aprovechado correctamente las oportunidades de la vida. La mayoría de los pueblos simbolizan al demonio, dándole un cuerpo que es mitad animal, mitad humano, y lo incluyen en la naturaleza animal del hombre. Aquellos que son dominados por sus deseos, preferencias, aversiones, odios y miedos, no necesitan otra condena, pues ya han creado su propio infierno y sufren bajo sus tormentos. El sistema generativo es absorbido gradualmente por el cerebro, y el hombre del gran mundo venidero generará su especie o, al menos, formará vehículos para ella, a través de la laringe, que es el órgano del lenguaje hablado. Se nos ha dicho que un pequeño cuerpo etéreo, que más tarde será el órgano positivo de la reproducción, se va construyendo gradualmente cerca de la laringe. Aquellos que no puedan elevar el fuego de la médula espinal a través del canal Sushumna serán arrojados a un reino lateral que se asemeja al de los monos actuales. Se cree que el cuerpo físico está bajo el control de la luna, que, como sabéis, gobierna todos los líquidos de la Tierra. La luna fue la última encarnación del espíritu de la Tierra, y la raza humana pasó por el estado de conciencia animal en el cuerpo etéreo del Señor de la Luna. Los espíritus lunares son llamados ancestros y son conocidos por los cristianos como ángeles. Estos seres tienen el control sobre las fuerzas generativas del hombre y del animal. La entidad que se encarnará a menudo elige el vehículo con el que aparecerá en el mundo muchos años antes. Se dice que el germen etéreo se coloca aproximadamente 20 años antes del nacimiento del niño en el cuerpo de los padres. Esto es el resultado de su búsqueda del entorno adecuado para sus necesidades materiales y espirituales. Ciertas escuelas de ocultismo han enseñado que la conciencia espiritual del ser humano no está anclada en un punto fijo del cuerpo, sino en cualquier lugar donde el ser humano se detenga con sus pensamientos. Sabemos que existen 3 mundos en los que el ser humano puede permanecer. El primero es el mundo espiritual, en el que puede vivir rodeado de sus pensamientos, sueños y aspiraciones. El segundo es el mundo humano, en el que puede ser parte de la gran clase media que piensa poco, come poco, duerme poco y sufre interminablemente. Su tercer hogar posible es el mundo animal, donde puede habitar en medio de sus pasiones, deseos y odios que queman su alma y consumen su cuerpo. La historia de las razas primitivas muestra que se elevaron a través de estas condiciones, hasta que finalmente algunos se convirtieron en verdaderos seres pensantes. La sangre de cada ser humano es individual y se cristaliza, formando patrones geométricos que distinguen a cada persona. Por lo tanto, a través del análisis de la sangre, se podría desarrollar un sistema mucho más seguro para la investigación, más confiable que los sistemas de Bertillon y las huellas dactilares. La historia del alma humana está escrita en su sangre. La posición que ocupa en la evolución, sus esperanzas y temores, están grabados en las formas etéreas que fluyen a través de su sistema sanguíneo. Hasta que la sangre roja no entra en el cuerpo, el espíritu del ser humano no puede entrar en él. Solo flota alrededor del cuerpo, al que está atado por un lazo eléctrico. Estudiando grillos, saltamontes y otras pequeñas criaturas, es posible observar los impulsos que emanan de las pequeñas esferas que flotan sobre sus cuerpos, mostrando sus movimientos y sentidos primitivos. Por lo tanto, se dice que el verdadero límite entre la planta y el animal ocurre con la aparición de la sangre roja. En consecuencia, ciertos peces pequeños, moluscos, etc., son técnicamente plantas, aunque la ciencia no los reconozca como tales. El hígado es la clave de la sangre roja, y el color rojo de la vestimenta de Lucifer proviene de la sangre.
La palabra Lucifer significa portador de luz o calor, y es un nombre relacionado con la sangre. Por esta razón, él es el espíritu de la tentación en los misterios cristianos. La herida en el hígado de Cristo, causada por la lanza del centurión, es un evento especialmente místico. Al mismo tiempo, Prometeo, el amigo del hombre, encadenado en la cima del Cáucaso con el águila que devoraba su hígado, es el mismo mito, expresado en el simbolismo de los antiguos griegos. También es interesante notar la relación entre las palabras life, vida, y liver, hígado, porque tener un liver, hígado, significa vivir, o life. Si seguimos este detalle, podemos observar que la palabra life, al leerla al revés, se convierte en evil, mal, y la palabra lived, vivió, en devil, diablo. Esta extraña relación no solo se encuentra en inglés, sino también con pequeñas variaciones en otros idiomas. Sin embargo, al abordar este tema, nos encontramos en el ámbito de la cábala, el análisis del significado simbólico de las palabras. El rojo es el color de la sangre y la clave del hígado, y su efecto en los animales es muy notable. Irrita, excita y en algunos casos realmente causa locura en ellos. Por esta razón, se usa comúnmente en la vestimenta de los toreros. El torero mueve su pañuelo frente al toro y logra con esta combinación irritarlo. El uso de luz roja no es raro en la magia negra. Los magos malignos la usan para materializar fantasmas. Mientras tanto, la ciencia médica ha descubierto que la luz roja es un fuerte estímulo y se aplica al cuerpo humano durante estallidos de ira y odio. El aura astral del ser humano está atravesada por llamas rojas, que tienen una gran semejanza con los rayos. A menudo, la base de la columna vertebral brilla con una luz roja oscura, símbolo de odio, pasión o ira. Esta luz roja, que brilla eternamente en la base de la columna vertebral, ha dado origen a la narración del fuego del infierno y la condena. Sin embargo, los predicadores han olvidado recordar a los laicos que ellos mismos llevan su propio infierno consigo, a donde quiera que vayan. Se dice que la fuerza roja proviene de la luz blanca del sol, a través del cuerpo de Samael, el espíritu de Marte. Esta es la causa del resplandor rojo en el cielo. Marte es el dios de la guerra, la contienda, el odio y la discordia, y fue la deidad gobernante del Imperio Romano. Sus soldados llevaban rojo en sus uniformes como símbolo de su liderazgo. Siguiendo a Marte como líder, conquistaron el mundo, pero luego cayeron bajo las mismas espadas con las que mataron a otros. Así como el rojo es el color del cuerpo, el amarillo es considerado el color del alma. Por esta razón, los Budas y los salvadores del mundo se representan con un halo dorado que los rodea. Esta luz es el atuendo amarillo, y también es la luz que atestigua la oscuridad sobre la que escribió Juan. Esta luz que fluye desde el tercer ventrículo representa el Shekinah de los judíos, que flota sobre el propiciatorio como un pacto entre Dios y el hombre. El amarillo vitaliza, es dador de vida. Por ello, el sol con sus rayos dorados y su personificación, Cristo, son ambos dadores de vida. La falta de vitalidad puede tratarse con éxito exponiendo el vaso a la luz del sol. El azul, el más alto de los tres colores primarios, es el color del Padre. Es un color calmante que tranquiliza y tiene un valor especial para el tratamiento de la demencia y la posesión. Es difícil para los magos negros actuar con éxito bajo la luz azul. Su afinidad con el espíritu es muy evidente y se concentra como un mar eléctrico en la glándula pineal, que es una extracción de todas las cualidades espirituales de la naturaleza humana. El núcleo azul de cada llama se considera el símbolo del Padre invisible, oculto en el sol radiante. En las palabras de Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Es muy interesante cómo se utilizan los colores en los símbolos. El dragón verde, que los héroes de la mitología suelen matar, representa la tierra. La armadura blanca es un cuerpo físico purificado. El mago negro simboliza la oscuridad y la incertidumbre. Todos los colores tienen un valor simbólico, y se pueden aprender grandes lecciones del estudio de la aplicación de estos valores en el ocultismo. Cuando tratemos el tema de la fisiología y anatomía oculta, debemos hacer una pausa para rendir homenaje a los alquimistas y rosacruces que,
En la Edad Media, mantuvieron en secreto el estudio de la anatomía y representaron los órganos del cuerpo humano en forma de réplicas y otros recipientes utilizados en su alquimia. Uno de sus grandes representantes resumió: "Nuestra química no es como la conocida, en la que se utilizan productos químicos. La practicamos con ciertos recipientes secretos, órganos internos y sustancias químicas espirituales que son invisibles para el individuo común. No creemos en la tortura de los elementos químicos, combinándolos para generar gases, vapores o masas hirvientes, porque los productos químicos, al igual que el hombre, pueden sufrir si se combinan de manera inapropiada. El horno de los alquimistas era el cuerpo humano. El fuego que ardía en él estaba en la base de la columna vertebral. La chimenea era la médula espinal, por donde los vapores ascendían para unirse y destilarse en el cerebro. Este era un sistema secreto que se trajo de Oriente hacia Europa, donde durante siglos se consideró la forma más alta de religión. Podemos denominar estas verdades ocultas como principios de la espiritualidad operativa, para diferenciarlas de la religión moderna, que consiste completamente en teorías especulativas. La gente no sueña que la religión es fisiológica, ni creerían que su salvación depende completamente del uso científico de los elementos y fuerzas internos de su propio cuerpo. No obstante, a pesar de todo, se podría decir lo contrario. El texto aborda la conexión entre la embriología oculta y las encarnaciones del avatar Vishnu, así como la evolución del ser humano. Se establece que las 9 encarnaciones de Vishnu tienen paralelismos con las 9 principales transformaciones del embrión humano antes del nacimiento, lo que se interpreta como una indicación del desarrollo continuo del ser humano. Este desarrollo muestra que el ser humano no fue creado de repente como adulto, sino que se desenvuelve de manera larga y gradual. Las narrativas de la cosmogonía, como la creación del universo, están inspiradas en el proceso de la embriología, describiendo el universo como un gran embrión que se desarrolla en un líquido amniótico. El embrión humano atraviesa durante su desarrollo los reinos inferiores de la naturaleza, lo que se considera una evidencia de la evolución. También se destaca que la evolución del ser humano pasa por diferentes etapas, que recuerdan a diversos animales y fases de la naturaleza. El desarrollo del embrión y las etapas de la vida humana están simbólicamente conectadas, y el estudio de la embriología puede llevar a una comprensión más profunda de la creación y la evolución. El texto establece paralelismos entre el desarrollo humano y la historia de la creación, describiendo el vientre como el paraíso original. Además, se trata el tránsito de la humanidad a través de diferentes formas de la naturaleza, lo que muestra el desarrollo de la humanidad. Se subraya la importancia de la educación y la orientación de los niños, especialmente durante las fases críticas de la vida, en las que se desarrolla el cuerpo vital y emocional. Se insta a los padres a guiar a sus hijos con firmeza y bondad, para evitar impactos negativos en su desarrollo.